A Carlos Villarreal. Vamos de inmediato con información que nos trae Andrea Amezquita desde el Congreso de la República. ¿Se reanudó o no el pleno, Andrea? Muchas gracias, Carlos. Directo en directo, sí, se ha reanudado el pleno del Congreso y ha concluido ya el debate parlamentario luego de rechazarse la cuestión previa entablada por Flor Pablo, la congresista no agrupada. Actualmente se está dando pase a la votación, se está marcando asistencia actualmente de los congresistas para poder ya votar, ¿no? Someter a votación esta reforma constitucional que propone restablecer la bicameralidad en el Congreso de la República, es decir, instaurar el esquema de dos cámaras. Una Cámara de Senado con 60 integrantes y otra Cámara de Diputados con 130 integrantes. Esta reforma constitucional plantea que para ser diputado debe haber cumplido 25 años al momento de la postulación y gozar con derecho al sufragio, mientras que para ser senador debe haber cumplido 45 años o haber sido congresista o diputado previamente, ¿no?, de su candidatura. Ahora, ambos tienen derecho al antejuicio o inmunidad por infracción a la Constitución, e incluso algo que se está estableciendo aquí es que los candidatos también a diputados o a senadores pueden ser presidente y vicepresidentes de la República. Actualmente se están pues ya tomando lista en el Pleno del Congreso. Algunos congresistas han tomado ya su posición. Por ejemplo, hemos escuchado a el vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana, quien indicó que su bancada en pleno va a respaldar esta propuesta. También sabemos que la bancada de Fuerza Popular también votará a favor, mientras que la de Renovación Popular también, ¿no? Hemos escuchado que también la bancada de Perú Libre, por ejemplo, se ha mostrado en contra de esta reforma constitucional, que además, por ser una ley de reforma constitucional, no puede ser observada por la Presidencia de la República. Se necesitan, ojo, 87 votos para ser aprobada en esta segunda legislatura. De lo contrario, si es que supera los 66 votos, se mandaría a referéndum, ¿no?, a consulta popular. Actualmente están registrando la asistencia de todos los congresistas, mientras pues se espera que se inicie ya la segunda votación con respecto a esta reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República. Si es que se aprueba esta reforma, los elegidos senados o diputados tendrían pues una elección por un periodo de 5 años y según el artículo 90 no precisa que pueden ser incluso reelegidos de manera inmediata en el mismo cargo. Ahora, tenemos que tener en cuenta que desde el 5 de abril de 1992 en nuestro país no tenía una bicameralidad, ¿no?, en el Congreso de la República. Actualmente se está procediendo a cerrar la asistencia. 129 congresistas presentes y se deja al voto 125 congresistas presentes y se deja al voto esta reforma constitucional que propone retornar a la bicameralidad. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades, ¿no?, de los diputados, por ejemplo? Ellos tienen pues iniciativa para promover leyes y su Cámara será la primera en aprobar proyectos, ¿no?, luego de su paso por comisiones. Si se aprueba el proyecto formulado por diputados, será enviado al Senado. El Senado se encargará de aprobarlo o enviarlo al archivo si fuera conveniente. Se procede entonces a realizar la votación con respecto a ello. Estamos viendo pues el tablero electrónico donde se ve que prácticamente
toda su totalidad de la bancada de Fuerza Popular está marcando a favor. Los que están marcando en contra es Juntos por el Perú, Cambio Democrático. También la mayoría de este tablero electrónico se está marcando prácticamente en verde, su mayoría. Hay congresistas como Elías Varas, que está marcando en contra, también Flor Pablo, congresistas no agrupados, ¿no? Como el congresista Pariona, Jaime Quito, también Carlos Anderson. Son congresistas no agrupados que también están votando en contra, además de toda la bancada de Perú Libre. Alianza para el Progreso en su totalidad, como lo habíamos anunciado, está votando a favor, al igual que también Avanza País, ¿no? Están marcando en verde. Y se está procediendo a votar si es que se retoma la bicameralidad en el país. Recordemos que desde el 5 de abril de 1992 el Perú no tenía esta fórmula, ¿no?, de esquema parlamentario que propone pues tener dos cámaras, una cámara alta que es de senados, integrado por 60 congresistas o 60 senadores en este caso, y la Cámara Baja, diputados, con 130 integrantes. Sigrid Bazán se ha acercado a la mesa directiva, está pidiendo algunas explicaciones. Bueno, todavía no sabemos exactamente qué es lo que está Andrea, tratando de solicitar, pero en breve vamos a tener también detalles, Carlos. sí, efectivamente, estamos esperando el término de la votación, simplemente para recordar que Vamos a escuchar la votación. Adelante, sí. Han votado a favor 87 señores congresistas, 3 en contra, 1 abstención. Más a favor, Alba Rojas, Culón Irigoyen, Lizarzabur, Limachi. En contra, Montalvo. Ha sido aprobado en segunda votación el proyecto de reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú. En consecuencia, señores congresistas, la reforma constitucional aprobada será remitida a la Presidencia de la República para su promulgación y publicación. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutarlo. Bien, de esta manera entonces se aprueba el retorno a la bicameralidad con 87 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. Se suspende en la sesión del Pleno. O más de 87 votos se ha aprobado el retorno a la bicameralidad, que va a ser ejecutado en las próximas elecciones. Es decir, volvemos a esta estructura, ¿no? El esquema de 2 cámaras, Senado y la Cámara de Diputados, que será formado por 130 integrantes. Además, esta ley, por ser reforma constitucional, no puede ser observada por la Presidencia de la República, es decir, que será promulgada inmediatamente por la presidenta Dina Boluarte. Directo en directo, RPP Noticias. Muy bien, señores, entonces, en segunda votación, 90 votos a favor, 4 en contra, 1 abstención. Se aprueba el retorno a la bicameralidad y la reelección de los congresistas. Recordemos que el 16 de noviembre del año pasado se aprobó en primera votación con 93 votos a favor, 28 en contra y 1 abstención. Entonces, vuelve la bicameralidad, vuelve la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, como lo teníamos hasta el año 1992, cuando vino el autogolpe de Alberto Fujimori y se decidió solamente el sistema unicameral. Aquí estamos con Diego Pajares, coordinador de la cobertura del Poder en tus Manos, para comentar justamente esta decisión que ha sido fundamental y ampliamente discutida
y con una polémica, por supuesto, grande en el Parlamento Nacional. Claro que sí, Carlos. ¿Cómo estás? Claro que sí, Carlos. Muy buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes y televidentes. Efectivamente, es una propuesta, la del retorno a la bicameralidad que hemos seguido con nuestra cobertura, El Poder en tus Manos, construyendo nuestro futuro. Y que tú, como bien dices, ha venido con polémica. ¿Pero por qué ha venido con polémica? Porque es un retorno a la bicameralidad, o sea, vamos a tener diputados y senadores, pero a la vez incluye la reelección de congresistas. Es decir, algo que ya se había quitado, ¿no? Sí. Se está volviendo a incluir, que es que los congresistas que tenemos ahora van a poder volver a ser o diputados o senadores. Y tengo algunos datos clave de la propuesta de la Ley de Reforma Constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República, ¿no? Van a ser 130 diputados, ¿no es cierto? Y se va a agregar 60 miembros más que van a ser los senadores. La Cámara Alta. Y ojo, de acuerdo al dictamen que se ha aprobado, estos números son mínimos. Es decir, que si los 130 más 60 son 190, digamos, legisladores, ¿no? Consideran que deben ser más por un tema de representatividad, lo podrían hacer. Es decir, 130 miembros, diputados como mínimo, 60 senadores como mínimo también, por un periodo de ¿cuándo son elegidos? 5 años. ¿Cuáles son los requisitos para ser senador? Atención con esto, ser peruano de nacimiento. 1. Tener 45 años al momento de la postulación o haber sido congresista o diputado, ¿no? Es decir, aquí es donde se deja abierta la posibilidad para la reelección inmediata de legisladores que hoy forman parte del Congreso de la República, que es lo que más ha causado polémica, ¿no? Y se supone que el Senado es la Cámara Alta, pues que es la de más experiencia, La ¿no? reflexiva. La reflexiva, la que finalmente, el filtro, ¿no? Efectivamente. El filtro de las leyes, ¿no? Los requisitos para ser diputado son similares a para ser congresista hoy en día, ¿no? Ser peruano de nacimiento y tener 25 años al momento de la postulación, ¿no? Ahora, otro detalle, sí. Diego, permíteme. Claro. Los representantes del Estado peruano, o sea, los congresistas, senadores o diputados, permanecerían en el cargo durante 5 años, ¿no? Pero podrían extender su periodo también. Podría extender su periodo, exactamente, porque podrían ser reelegidos. Exacto. Los especialistas han dicho que se recomendaría una renovación por mitades, pero eso sería cuestión de otra reforma, ¿no? Hay más detalles, ¿no? La presidencia del Congreso, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, que cambia cada año, ¿no? ¿Cómo sería? Esta sería alternada de manera anual entre los representantes de cada cámara, es decir, un año un senador sería o senadora sería presidente o presidenta, y otro año un diputado o diputada sería presidenta, ¿no? Se alternarían ambas cámaras la presidencia del Congreso de la República, y los candidatos en las próximas elecciones, por ejemplo, que serían en el 2026, que son en el 2026, los candidatos a la presidencia o vicepresidencia de la República pueden ser simultáneamente candidatos a senador o diputados, ojo.